Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast Aprendiendo sobre la primera infancia. Soy Melanie Torres, presentadora de este programa. Hoy tenemos el privilegio de contar con 4 expertas, con las cuales hablaremos de las teorías del aprendizaje, como lo son el condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental y el aprendizaje vicario. Prepárense para una conversación llena de conocimientos valiosos para nuestras futuras educadoras. Mucho gusto de tenerlas aquí, a mis preciadas invitadas. Adentrémonos un poco en sus conocimientos sobre estas teorías. Doctora Carol, ¿nos podría hablar un poco sobre qué es el condicionamiento clásico y sus elementos claves? Por supuesto. En mi experiencia como psicóloga clínica infantil, el condicionamiento clásico es en esencia un tipo de aprendizaje basado en la asociación. Un estímulo neutro se asocia con otro que provoca una respuesta natural, hasta que ese estímulo neutro por sí solo comienza a generar la misma respuesta. Los elementos claves de este proceso son el estímulo incondicionado, este provoca una respuesta de manera natural. El estímulo condicionado provoca una respuesta de manera que es aprendida. También tenemos la respuesta incondicionada, que de igual forma es natural, y la respuesta condicionada, que es igual aprendida. Gracias. Magíster Gaby, ¿nos podría mencionar las contribuciones de Pablo y Watson, los precursores de esta teoría? Con gusto. Pavlov descubrió que la salivación condicionada en perros identificaba como un estímulo neutro. Puede también irse asociando incondicionalmente para generar una respuesta condicionada. Watson lo aplicó este descubrimiento en los humanos, como que con un pequeño Albert que de un miedo condicionado a través de ciertos estímulos que se van desarrollando. Gracias. Fer, ¿nos podrías proporcionar un ejemplo de esto en educación inicial? Yo como licenciada en educación inicial les puedo dar un claro ejemplo. Lo que sería es asociar a la hora del cuento en un ambiente tranquilo, con luces bajas o el sonido de una canción para que los niños puedan recoger sus juguetes. Muchas gracias. Magíster Nati, ¿nos puede informar qué limitaciones, a su parecer, tiene el enfoque de Pablo? Este enfoque de Pablo se limita el aprendizaje por asociación estímulo-respuesta, sin considerar procesos mentales complejos, emociones profundas ni el contexto social y cultural del niño, por lo que resulta insuficiente para explicar su desarrollo tanto emocional y cognitivo. Muchas gracias. Hasta aquí hemos visto cómo el estímulo da una respuesta. Dependiendo del estímulo, podemos conseguir una respuesta incondicionada o condicionada. Como hemos visto, incondicionada que tiene que ver con algo aprendido y condicionada con algo natural. Continuemos con la siguiente teoría. Magíster Nati, ¿podría hablarnos sobre el condicionamiento operante instrumental de Skinner? Claro que sí. Este es un método de aprendizaje que se produce a través de las asociaciones de refuerzos, recompensa y de castigo, con una determinada conducta. De esta forma se lleva a cabo una asociación entre comportamiento y consecuencia. Muchas gracias. Magíster Gaby, ¿podría explicarnos un poco de las diferencias en los tipos de consecuencias de este condicionamiento? Claro, aquí hablamos del refuerzo que aumenta la conducta, donde da el positivo, dar algo o algo bueno, y en lo negativo, quitar lo malo. El castigo es el que disminuye la conducta del positivo. Esto quiere decir que en cualquier método de enseñanza nunca se tiene que dar todo, sino más bien ir por partes. Si es que se merece un premio, realizarlo, y si es que no, un castigo ejemplar. Muchas gracias.
Magíster Fer, ¿nos podría hablar de ejemplos sobre ello en educación inicial? Claro, entre algunos ejemplos tenemos, por ejemplo, un refuerzo positivo en donde los elogiamos por compartir. También tenemos un refuerzo negativo donde quitamos una tarea cuando terminen otra. También lo podemos hacer un castigo positivo, como es el tiempo fuera, cuando un niño agrede a otro niño. También el castigo negativo, donde al niño le quitamos el privilegio por no obedecer. También la extinción, que es ignorar una rabieta, para que el niño ceda y se calme. Muchas gracias. Doctora Carol, háblenos de los errores comunes que cometemos en los castigos. Muy bien, uno de los errores más frecuentes es la falta de consistencia al aplicar el castigo. A veces se castiga una conducta y otras veces esta se ve ignorada, lo cual confunde al individuo. Otro error importante es recurrir a castigos desproporcionadamente severos o aplicar consecuencias sin explicar el motivo detrás de ellas. Esto puede generar miedo o resentimiento en lugar de aprendizaje. Lo ideal aquí sería utilizar el castigo con mesura, siempre acompañado de una explicación clara y sobre todo complementarlo con refuerzos positivos que motiven así la conducta deseada. De esta manera se promueve el aprendizaje más afectivo y respetuoso. Muchas gracias por su valiosa información. Estoy segura de que toda esta información servirá mucho a nuestras futuras educadoras. Como hemos visto hasta aquí, este condicionamiento se trata sobre refuerzos y castigo, tanto positivos y negativos. Continuemos. Doctora Carol, según la teoría del aprendizaje vicario, ¿en qué medio se aprende la conducta y mediante qué procesos? Según Albert Bandura, la conducta puede aprenderse observando a otras personas sin la necesidad de experimentar directamente las consecuencias. Este aprendizaje ocurre principalmente en contextos sociales como sería el hogar, la escuela, los medios de comunicación o cualquier entorno donde haya interacción o exposición a modelos. Los procesos claves en este tipo de aprendizaje serían la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Muchas gracias. Gracias. Entonces, Bandura en su teoría plantea términos como establecimiento de metas y autorregulación. ¿Nos puede explicar a qué se refiere, Magister Nati? Este establecimiento de estas metas es esencial. Esto se refiere a que los niños aprendan y establezcan metas realistas y que se las pueda alcanzar, siendo como los otros van realizando y también reciben guía de los maestros y padres de familia. La autorregulación hace referencia a la capacidad de controlar y regular los propios comportamientos y con ello pueden establecer metas, cumplirlas, que son las más importantes. Muchas gracias, claro que sí. Magister Gaby, Bandura presenta también el reforzamiento y castigo en su teoría. ¿Cómo plantea este tema? No niega el esfuerzo y castigo, sino más bien ellos definen a estos dos factores que afectan una conducta observada en los niños. Es que, o sea, en sí, las dos conductas son imitadas, más que son como un mecanismo de aprendizaje. O sea, ellos aprenden qué es un sí y qué es un no. Muchas gracias. Magister Fer, ¿puede darnos unos ejemplos de esta teoría en educación inicial? El ejemplo que les voy a dar ahora es en una clase de preescolar, donde la maestra les muestra a los niños cómo deben recoger sus juguetes después de haber jugado. Ella lo hace calmada, cantando una canción, mientras guarda los objetos en sus cajas correspondientes. Los niños observan la conducta de la profesora y que les felicita a los demás niños
Entonces, los demás niños, sin que la maestra se los pida, ellos lo imitan, lo guardan todo en sus cajones. Muchas gracias. Entonces, hasta aquí, viendo esta teoría con todos los argumentos de nuestras expertas, podemos decir que es como un tipo de moldeo, ¿no? Entonces, en esta teoría se habla de que los padres, los maestros deben moldear el comportamiento de los niños e indicándoles cómo deben actuar en ciertas situaciones. Listo, es todo por hoy. Este podcast ha llegado a su fin. Agradecemos profundamente a nuestras expertas invitadas, quienes nos ayudaron a conectar estas teorías en la práctica educativa de una manera significativa. Esperamos que este episodio haya despertado preguntas, ideas y reflexiones en quienes nos escucharon. Nos despedimos. Hasta el